Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 279 y les vamos a hablar sobre el doble discurso del karate y de cómo volver a las raíces. Como siempre, para ayudarme en la tarea tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido Sensei. Hola Jorge. Bueno, aquí estamos nuevamente. Tuvimos una pausa la semana pasada, no estuvimos apretados de tiempo, pero aquí estamos nuevamente en la tarea. El título de hoy parece ser bastante confrontativo, ¿no? Pero en realidad el ánimo, como siempre, es a llevar el karate a la vía funcional nuevamente, a una capacidad técnico-táctica que sea realmente funcional en su aspecto de la defensa personal, que era el objetivo original, ¿no? Sí, bueno, a mí fue lo que me atrajo en el momento que yo empecé a hacer karate. O sea, a mí, después hemos visto otros discursos dentro del karate, pero casi todo el mundo creo que de nuestra época nos atraía esa, ¿no? Esa vertiente de defensa personal, de un arte marcial efectivo, creativo, donde, bueno, te desarrollaba un aspecto de fortaleza, ¿no? De que tú te sentías que estabas en un ambiente de gente fuerte, ¿no? Y con pocas contradicciones. Por lo menos así lo veía yo, ¿no? Hoy día las contradicciones cada vez son mayores y el problema es que se han normalizado tanto esas contradicciones que la gente que practica una línea determinada de karate no las ve, como la podemos a lo mejor nosotros observar, ¿no? Desde fuera. No, estoy absolutamente convencido que la gran mayoría de aquellos que están imbuidos en su línea, en su escuela, en su estilo, no las ve de la forma que vamos a hablar hoy. Claro, yo lo digo porque dentro del ambiente del karate que yo me juntaba siempre se apelaba al karate como un deporte, o sea, un arte, en este caso un arte marcial coherente, ¿eh? Era limpio, coherente, todo muy bien establecido, ¿no? Se diferenciaba incluso de otros sistemas porque era un poco más, ¿no? Caótico, digamos, en sus formas de hacer, ¿no? Se interpretaba que el kata era como muy coherente, todos los movimientos eran muy lineales, muy coherentes, y etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la parte, digamos, más teórica, entre comillas, no, con el tiempo te das cuenta que no casa con esa realidad, ¿no? Son discursos totalmente paralelos. Sí, bueno, Opuestos en este caso, ¿no? uno de los objetivos del episodio de hoy es justamente cómo ver cómo realmente la metodología de cómo juzgamos lo que es una buena técnica, entre otras cosas, está divorciada de los orígenes del karate. Pero bueno, vamos por partes. Me gustaría empezar con el punto número 1, donde hablamos sobre que el karate dice no ser deporte, ¿no? Pero dice no ser deporte de ser una metodología de formación del carácter, ¿no? Pero si uno lo analiza, no hay nada de lo que dice de sí mismo el karate que no se pueda encontrar en otros deportes. La formación del carácter, o sea, no hay nada que sea intrínseco en la práctica del karate, el do. Hay muchos do, e incluso hay muchos que tienen un do sin ser do, ¿no? Por ejemplo, vean la historia de Mike Tyson y Cus D'Amato, por ejemplo, como la trayectoria que llevó a ese niño de la violencia doméstica, etcétera, etcétera, a lo que fue el campeón mundial de los pesos pesados. O sea, hay muchos deportes que pueden formar el carácter. No es intrínseco a estar en un dojo y pegar sukis al aire, ¿no? ¿Qué me decís, Pepe? No, evidentemente, ¿no? Al karate se le ha dado ese valor exclusivo
más que como marketing, ¿no? Quizás que como que viniera, ¿no? Que eso antes no existía en el deporte cuando, bueno, vemos casos por todos lados, ¿no? Y que seguramente incluso nosotros tendremos casos personales, ¿no? En nuestro entorno, a lo mejor no familiares, pero bueno, hemos visto que a lo mejor un chaval en un barrio que no era así muy, digamos, muy de fiar y a través del deporte cualquier deporte en este caso, ¿no? Se ha ido, bueno, su vida encarrilando y se han convertido en personas adultas y de bien, ¿no? Claro, el tema es Yo creo que el matiz está en que los demás deportes está naturalizado ese aspecto, que no se dice como que los define. que no se dice, claro, mientras que el karate tuvo a lo mejor no sé, ese acierto de ponerle un nombre, en este caso Do, que incluía esos valores y entonces pasa un poco como con la esgrima europea, ¿no? La caballería, ¿no? Lo que se llamaba los caballeros de la época, ¿no? Ujú. Que tiene mucha similitud con los samuráis, sin embargo se da una relevancia a los samuráis, ¿no? De personas, ¿no? Con un código de conducta, etcétera, etcétera, que prácticamente existía en ese universo, ¿no? En aquella época. Sí, hay todo un romanticismo Mm. que también atañe el karate, ¿no? Pero para volver al cauce, porque el karate tiene como una santísima trinidad, ¿no? Que son arte marcial, defensa personal y deporte. O mejor dicho, método de formación, defensa personal o arte marcial y deporte. Eh, Yo diría incluso método de formación, deporte y luego la defensa personal como último recurso. Fíjate. claro, pero a mí lo que me llama la atención y lo que me provoca es porque esto es una frase muy, muy, muy usada, ¿no? Que tiene una faceta deportiva, después tiene una faceta de formación de carácter y después tiene una faceta de defensa personal. Pero esto es imposible. Es una imposibilidad práctica, física, porque las habilidades, las metodologías que hay que utilizar, las habilidades que hay que generar, eh, son contrapuestas en muchas ocasiones, ¿no? No me refiero al método de formación porque ya acabamos de demostrar de que no hay nada intrínseco en el karate que sea o exclusivo del karate para eso. Creo que sí, que como en su faceta como deporte, no el deporte de competencia olímpico de hoy, sino el deporte que pensaron los maestros originales que importaron el karate al sistema escolar okinawense y después lo exportaron al Japón. Ese, ese deporte, ese sí tiene la misma cualidad formativa que tienen otros deportes, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Sí, no. Prácticamente buscaron eso y se definió de esa manera, ¿no? Eso de ese desarrollo físico, por ejemplo, ¿no? De trabajo muy encaminado, ¿no? A la formación primero física en este caso, el deportista. Muy parecido. O sea, yo, por ejemplo, me gusta investigar sobre otros deportes también y qué metodología puedo sacar, aplicarla sobre todo al karate infantil, ¿no? Que yo hago a los niños. Y te das cuenta de que las similitudes son muy parecidas porque las cualidades o las capacidades que se buscan son las mismas, ¿no? Yo diría que incluso el karate se ha quedado pobre con respecto a esa parte. Claro, Con respecto a otros deportes, fíjate lo que te diría. Hay deportes que tienen mucho más recursos para ese tipo de formación integral, digamos, ¿no? Tanto física como emocional o mental de la persona que lo busca, que otros deportes que sí están mucho más encaminados, porque en el karate se da por hecho cosas que realmente no son así, ¿eh? exactamente. Se da por supuesto que determinados resultados o efectos que para los cuales no hay prueba alguna.
Claro, tú Este, dices, yo voy a hacer kata y tú haciendo kata vas a conseguir determinados resultados. Vas a conseguir exactamente. lateralidad, direccionalidad, equilibrio, potencia. Y te das cuenta que luego, cuando lo sacas del contexto del ejercicio más o menos simple, que es un kata, estamos hablando que los primeros kata de formación son los pina o los heian, sí, kata relativamente fáciles. Cualquier persona en otra actividad te está haciendo circuitos con un desarrollo de muchas más capacidades que a lo mejor te puede ofrecer un kata. Entonces se le ha atribuido al kata unas cualidades educativas No que posee. yo las pondría entre paréntesis, ¿no? El que cata, el kata está elevado a casi al nivel de religión o el misticismo. Como que haciendo el kata vas a recibir poderes sobrenaturales que se desprenden de la práctica intensiva del kata. Y esto lo hemos visto en los comentarios en nuestro canal de YouTube las mil veces que diciendo que haciendo kata aprendes a pelear, por ejemplo, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que el karate puede ser una herramienta de formación, así como lo son los otros deportes. No hay nada intrínseco en la práctica del karate que lo haga más apto para ser un sistema de formación. El deporte en sí lo es. Este, y estaba el karate que trajo, que creó Itosu y que exportó Funakoshi y el resto, estaban vistos desde esa perspectiva, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de que el karate no es deporte o es deporte, eh, yo realmente no veo la gran diferencia entre aquellos que se dicen ser no deportivos o tradicionalistas y aquellos que son deportivos. Y a lo que me refiero es que el karate deportivo en su máxima expresión de hoy es un resultado de la forma de pensar y de entrenar del karate tradicional. Lo que pasa es que es llevado a una expresión más alta y después con una especialización en la faceta deportiva, ¿no? Pero la semilla del pensamiento que lleva el karate deportivo ya lo tiene el karate tradicional. Incluso la forma de kumite que tiene el karate tradicional es el GI competitivo por ejemplo, parecido al del kendo. Pero además no se puede decir que no sos un deporte y tener competencias deportivas. Eso es una disonancia cognitiva a gritos que no entiendo cómo es imposible de comprender en algunas escuelas de karate o algunos estilos de karate. ¿Qué me decís, Pepe? Hombre, se le cambia el marketing, ¿no? Se dice el objetivo del deportista o del competidor no es conseguir logros, sino tomar experiencia para la vida, ¿no? Porque la vida es conflicto, etcétera, etcétera. Entonces te cambian un discurso más o menos deportivo, que el objetivo es ganar, no lo olvidemos, Mm. competitivo, con un discurso un poquito más suave y más amable para, de alguna manera, justificar que se sigue compitiendo, ¿no? Que se sigue siendo deporte. Pero también yo matizaría, Jorge, que cuando hablamos de deporte no hablamos simplemente de que se compita o no se compita, porque tú puedes hacer deporte y no competir. Ujú. Entonces, pero sin embargo tiene las mismas metodologías de un competidor. Lo que pasa es que no vas a competir por las razones que sean, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deporte, hablamos del deporte en general, es decir, no como un sistema marcial, sino como una actividad que persigue unos objetivos concretos, ¿no? En este caso, casi siempre, bueno, como te ven los demás, digamos. No, claro, digo, se puede jugar al fútbol toda la vida y nunca ser jugador de fútbol, digo, ¿no? Exactamente. Este, pero después el que más nos interesa, porque es el que más, me parece que es el que más duele a la hora de contrastarlo con la realidad, porque es donde el karate de hoy no está pensado, no tiene armas, no tiene metodologías para hacerlo, pero no porque le faltaran, sino que porque se decidieron no transmitirlas. Y que es el aspecto de la defensa personal. Mira, justo hoy estaba viendo un video de un gran maestro de una escuela mundial explicando cómo se podría usar el Gedan Barai como golpe también.
Nada del otro mundo. La descripción decía, el maestro X muestra cómo se puede utilizar el Gedan Barai en aplicaciones de defensa personal reales. Y a mí me llama la atención, para mí subraya la miopía del karateka de hoy, porque en ningún momento lo que mostró ese maestro era la aplicación del Gedan Barai en situaciones de defensa personal reales, porque se defendió contra Maigeri y Oitsuki. Eso fue lo que hizo. O sea, las situaciones de defensa personal que presentaron, donde él demostró las diferentes formas de usar Gedan Barai, eran Maigeri u Oitsuki. Y el pensar, y este es un error que se comete constantemente dentro del karate, pensar que eso es una situación de defensa personal real, es un espejismo, es un sueño, es una fantasía. Y ahí es donde se le cae el chiringuito al karate moderno. Que no, cuando dice que es defensa personal, miente. Si dice que se utiliza esos parámetros de defensa personal a los cuales, por ejemplo, como ejemplo arquetípico, apunta este video, entonces está mintiendo, ¿no? El tema es, ¿lo hace conscientemente o lo hace inconscientemente? Porque no se puede defender uno no podés aprender a defenderte si entrenás en esos parámetros. Si entrenás con Oitsuki Maigeri, a defenderte de eso no te ayuda a defenderte. Es la pseudo realidad del dojo. ¿Qué me decís, Pepe? Bueno, esto lo estamos demostrando, o por lo menos intentándolo podcast tras podcast, ¿no? Aquí el problema reside en que el karate también contempla que como que hay técnicas superiores a otras, ¿no? Y entonces contempla dentro de su, digamos, ideario que la defensa es superior al ataque. Uh-huh. Y entonces, claro, te permites el lujo de pensar que un Gedan Barai es superior a un Suki, a un golpe directo o a una patada, ¿no? Y además, cuando hablas de Gedan Barai, estás hablando de Quijón, no Claro. estás hablando de un elemento táctico que a lo mejor en su movimiento pues puede parecerse a un Gedan Barai. Es decir, no tiene elementos tácticos, no tiene distancia, no tiene aquellos atributos que podría ser usado, ¿no? Dentro de la defensa personal. Y entonces, bueno, pues se ve que aparecen esas cosas, ¿no? Yo lo que pasa, claro, que como está consensuado, lo puedo hacer porque sé dónde, cuándo y cómo, ¿no? Esos 3 puntos que siempre nosotros decimos, si tú sabes cuándo, cómo y dónde, y te defiendo, perfecto. Ahora te quito un elemento, ya no sabes cuándo. Con que le quites uno. Si sigues usándolo, todavía podemos decir, bueno, vale, pero si le vas quitando elementos y cada vez lo puedes usar menos, pues evidentemente no sirve para la defensa personal, porque hay que entender que la defensa personal no es un intercambio de golpe, no tiene por qué serlo, es es sorpresa, ¿no? Es distancia, etcétera, etcétera. Y haciendo un Gedan Barai como un Quijón, ni siquiera un golpe se puede contemplar como un movimiento más eficaz que yo pueda hacer contra alguien que me ataca. Bueno, digo, el gesto técnico de un Gedan Barai, digo, en su situación táctica correcta puede ser utilizado un ataque a la genital, yo qué sé. Ahora, el tema es que se trabaja con los mismos parámetros conceptuales de siempre. Alguien en Sengetsudachi a 2 metros de distancia mía que avanza hacia mí con un Oitsuki Yodan, yo lo esquivo de alguna manera a la vez que le entro haciéndole un gesto técnico de Gedan Barai, pero para hacer impacto en sus genitales, ese tipo de cosas. Que no existe en la vida real. No, eso no existe. No sé por qué se empecinan en el mundo del karate moderno, que también, bueno, si digo karate tradicional es lo mismo que decir karate moderno, se empecinan en apuntar constantemente a este tipo de cosas como si fueran paralelos o algo que los sitúa a la misma altura de la defensa personal.
es utópico y me resulta incluso cansino tener Porque, que discutir estas cosas, porque es obvio. ¿Qué decís, no, Pepe? porque yo creo que es que el concepto de defensa personal que se tiene también de la defensa personal es muy parecido, si no igual, al karate. Es decir, es alguien hace A y yo le hago B. Ujú. Y entonces, claro, bajo ese paradigma, uno puede considerar que el deporte, que el karate es superior porque tiene atemi, tiene patadas, tiene etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros no hablamos de defensa personal de una persona que sabe algo contra otra persona que sabe algo, sino porque no sabe qué te van a hacer, ni cómo te lo van a hacer, ni cuándo te lo van a hacer. Entonces, los recursos del Quijón del karate no te dan, no son suficientes para poder defenderte de alguien que viene con un nivel de agresividad y con un nivel de sorpresa al que uno no está acostumbrado, ¿no? Es más, es que la mayoría de karatecas no solo no saben pegar al aire, es que, o sea, contra algo, sino que tampoco saben recibir. Claro. Porque como siempre estamos frenando, y esto lo sé por experiencia y tú lo sabes, cuando nosotros hemos practicado con gente donde le exiges que le puedes tocar un poquito, ya no hablo ni de siquiera golpearle, Se tocarle, desmorona. es una tragedia porque el impacto emocional es superior al dolor que sienten, ¿no? Mm. Yo siempre digo de broma, si te pegas un golpe con una mesita noche cuando te levantan en invierno, con el cuerpo frío, son 20.000 veces más dolorosos que yo te toque a lo mejor un suki suave en el pecho, ¿no? Ujú. Sin embargo, en una, si está, digamos, desapegado, ¿no? De las emociones, porque es algo natural que te golpes con algo, pero el impacto se asocia con agresión, con, bueno, con otros tipos de ideas a las que uno no está acostumbrado, ¿no? Claro, después se le puede poner más fuerte, porque muchas veces dicen, no, pero es que nosotros practicamos fuerte, sí, al aire, cada vez pensáis más para que el otro haga más fuerte su Gedambarai, pero no hay contacto, no hay Pero distancia. igual, yo quisiera hacer la aclaración porque la gente de tu generación, la mía, incluso los que un poco anteriores, o sea, aquellos que surgieron en los años 70, los 80, era gente que se daba, como dirían en Uruguay, se daban, pam, 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 se daban palo, pero, y eran duros, y podían, podían comerse el impacto, pero la práctica desde su forma conceptual y metodológica no los ayudaba a aprender a defenderse, los ayudaba a saber pelear porque les creaba el espíritu del guerrero, pero no les daba las herramientas tácticas y técnicas que el karate nos promete siempre, ¿no? Entonces, para mí queda... para mí no podés ser un comodín que servís para todo. La defensa personal exige de un entrenamiento específico, con metodologías específicas, con un espectro técnico específico. Y que el kata del karate está mucho más cerca a eso que lo que hacen con él después cuando van a la hora de las competencias y a la hora del kumite, que se desprenden del kata completamente o lo transforman en una coreografía para su exposición, su exhibición. Ahora, suena como que nosotros odiamos el karate. En realidad lo que estamos haciendo es que amamos al karate y queremos que vuelva a sus orígenes. Para poder volver a los orígenes tenemos que deshacernos de todo esto. Tenemos que desechar todo esto que estamos hablando. Hoy hablabas de técnicas superiores, Pepe. Y esa es otra de las contradicciones del karate, porque si bien se habla de técnicas superiores, katas superiores, katas inferiores, etcétera, etcétera, está la veneración del Kihon como la fuente de la sabiduría de los maestros. Y sobre el Kihon, bueno, la religión del karate es seguida con la religión del kata, ¿no? Es la religión del Kihon. Y ahí, nuevamente, esto lo venimos diciendo hace años ya, el divorcio que hay entre el Kihon normativo del karate moderno con la técnica aplicada. Y que nosotros decimos, no puede haber ese divorcio.
si la técnica de base no es la misma que la técnica aplicada, entonces la técnica de base no sirve. Esto lo venimos diciendo, pero parece que somos de la estratosfera, digo. Pero el karate es el único sistema que yo conozco que tiene un Kihon que está disasociado de su técnica aplicada. El resto de todos los sistemas que trabajan con el sistema motriz del ser humano saben que tenés que, cuando programás tu sistema motriz, le entra un programa. O sea, lo entrenás para hacer una cosa, no haces una cosa para que te dé otra cosa. Es imposible. Y es algo que venimos hablando hace tiempo, pero está esta veneración al Kihon, ¿no, Pepe? En tu historia personal, ¿había también cuando empezaste la devoción por el Kihon? Bueno, claro, nosotros hemos hecho miles de. Yo no podría contar la de Suki que he hecho, o sea, y la de Kedambarai. Nosotros teníamos un programa muy grande de Kihon, todo de Kihon, ¿no? Y que lo repetíamos hasta la saciedad. Era además, date cuenta que se le da tanta importancia que se hace las clases para perfeccionar no sé qué, se unifica las clases trabajando toda la misma idea. El programa de examen está lleno de quijones, ¿no? Las catas tiene que hacer cualquiera de los quijones como se hace al aire, es decir, se trabaja al aire para luego perfeccionar las catas. Y mucha gente incluso tenía una obsesión tal con el quijón que cuando peleaba quería hacer el quijón más o menos literal, ¿no? Uh-huh. Frente al otro, o sea, había gente que se preparaba incluso. Yo es que practico un estilo muy especial, ¿no? Donde el Oizuki es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Incluso han ido a más, ¿no? Con el tema del Toate, ¿no? De golpe a distancia, que no hacía falta ya ni tocar, porque el Quijón ya con un Suki prácticamente fulminaba, ¿no? Y mataba, ¿no? Entonces yo he peleado con gente que se llevaba media hora preparándose para ver si te pillaba un Oizuki y te destruía, ¿no? Y claro, y mientras tanto le bailabas, ¿no? O sea, era una veneración absoluta hasta del punto de que era algo descabellado y sigue siéndolo. No es algo que haya pasado de moda, ¿no? Entonces, claro, el problema que tiene el Quijón, lo que tú dices, que es que está diseñado para otra cosa. Está diseñado para la educación, para cómo coordina un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando coordina cómo trabaja con los segmentos, la fuerza que utiliza en cada movimiento, y estoy siendo generoso, cómo me oriento en el espacio, etcétera, etcétera. Si me lo dices desde esa perspectiva, ya te digo, vale, porque se usa también la danza, ¿no? La danza también tiene sus movimientos, digamos, que son educativos. Pero claro, el problema es que se confunde que el Quijón ese es el que luego te va a servir para las catas, te va a servir para el combate y también para la defensa personal. Mira, te quería hacer una pregunta, porque si una de las cosas que he empleado décadas es en trabajar para liberarme de automatismos que creé haciendo Quijón, repitiendo el Quijón miles y miles de veces. Y me ha costado un montón de trabajo poder liberarme de ese tipo de automatismos. ¿Vos has pasado por algo parecido? Sí, yo vi en un momento dado que ese tipo de automatismo que me lo había creado el estilo o una forma de entrenar era un obstáculo para mi desarrollo. Entonces tienes que cambiar la forma de entrenar, evidentemente. Lo que pasa es que en mi caso fue un poquito más rápido, digamos, porque yo he trabajado otros sistemas que me ayudaron, digamos, ya tenía puntos de referencia, ¿no? El que ha practicado solamente karate, muchas veces lo que hace es que para liberarse de algo, de ese automatismo, se va a otro karate, es decir, se va de un estilo a otro, ¿no? Pero yo siempre le aconsejo, y tú también, ¿no? Como introducción a adquirir nuevos automatismos, yo aconsejo que se practique a otro sistema que esté más acorde, que esté más cercano a la idea que tú tienes, ¿no? Sobre lo que quieres practicar. Por ejemplo, si tú consideras que el cuerpo a cuerpo es muy importante y tienes automatismo que no cuerpo a cuerpo, pues hombre, el judo te viene muy bien, ¿no?
no te vas a apuntar al boxeo. Pero si tú consideras que las metodologías de trabajo del boxeo son muy, muy beneficiosas para un karateca, porque el Quijón del boxeo se aplica perfectamente en lo que hace luego por pareja, pues yo también aconsejaría que haría. Pero más allá de cambiar automatismos, que te cambia la mente. Ya no es solamente automatismo fijo, porque muchas veces es difícil quitar automatismos, ¿no? Porque está muy arraigado. De hecho, yo creo que permanecerán por los siglos de los siglos, ¿no? Pero puede ser aplicado también eso como destrezas, ¿no? Cambiando un poquito el contexto físico. Pero sobre todo es la mente lo que tiene que cambiar, si no es imposible, porque a mí me decía una persona, ¿no? Que había emigrado, decía, el problema de los emigrantes muchas veces es que no podemos cambiar porque tenemos ya la mente que tenemos, ¿no? De ese concepto de identidad, ¿no? Me decía, ¿no? Y a veces cuesta trabajo adaptarse a otros modelos de comportamiento. Y entonces es una lucha eterna. Pero yo creo que no es algo imposible y que se puede. Eso depende del síndrome de Diógenes que tú tengas de karateca, ¿no? Es decir, que eres capaz de soltar y que eres capaz de no soltar. Porque también tenemos la experiencia, ¿verdad, Jorge? De que hay gente que quiere, pero que sabe acumular, pero no sabe soltar. Justamente. Y eso es un aprendizaje también, ¿no? Incluso quizás el más importante de todos, ¿no? Y como vos decís, si no hay cambio de mentalidad, no hay cambio de automatismo. Es imposible. Pero, y aparte, como también apuntás vos, crea mucho más tiempo deshacerse de un automatismo que crearlo. Y por eso es tan importante aprender a soltar, para poder hacer esa transformación, sacándote automatismos que, por ejemplo, automatismo de contracción, ¿no? Claro. Que el Quijón te da de sobra. Pero bueno, vamos a seguir porque estamos... Sí, no, sí, dale. un matiz, aquí se da una paradoja, ¿no? Cuando se habla del karate educativo, ¿no? Como hablamos de educar a los demás, pero somos incapaces de aplicarlo nosotros mismos, ¿no? Entonces esta es una de las grandes paradojas que pocas veces uno se sienta a analizarlo. Claro, porque hacemos esa diferencia entre el cuerpo y mente, y le estamos dando mala información al cuerpo, por lo menos. Después tenemos el tema de los katas, que de forma acertada se los pone en el centro de la práctica. Ahora bien, hasta ahí llegó nuestra convergencia de conceptos, porque para nosotros el kata debe ser estar al centro de la práctica, pero como fuente de información, y en una parte más limitada como forma de práctica. Pero el problema es que en el karate moderno, el karate tradicional, se usa como la única forma de práctica conectada con el kata. Y tenemos diferentes escuelas, tenemos cada vez más estilos, cada uno con su versión de los kata, que ya no sabemos qué generación ha puesto qué cambios, y tenemos casi con seguridad, tenemos un kata hoy que es el resultado del juego del teléfono descompuesto. Porque nosotros a esta altura ya no sabemos qué es lo que dijo Matsumura desde su lado y qué es lo que nos llegó a nosotros. Porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo unos videos de los años 80 sobre este estilo que dice provenir directamente de Matsumura. Y para mí hay habilidades básicas que debe tener una persona que sea proficiente en las artes marciales. Y bueno, Matsumura era el Michael Jordan de las artes marciales de Okinawa. O sea, era el Pelé, era el Maradona, era el Mike Tyson. O sea, era la máxima expresión. Y yo no puedo creer que lo que se muestra en ese video sea lo que hacía Matsumura. Porque no puedo creer que
alguien que es renombrado por haber pasado miles de altercados físicos y salir victorioso de todos, que les enseñe a sus alumnos a subir y bajar por un dojo, haciendo técnicas al aire, apretando el cuerpo, girando la cadera en dirección opuesta a la mano, a la dirección en la que se extiende la mano, etcétera, etcétera. Yo ahí lo que vi fue karate japonés, por más que estaba filmado en Okinawa en los años 70 o en los años 80. Así que estamos separados de la génesis de nuestro karate. Y seguir hacia adelante en las bifurcaciones que ha hecho esta explosión, seguir hacia adelante en esas bifurcaciones no hace más que alejarnos del centro, no hace más que alejarnos del origen. Y esto es algo muy controversial, pero yo hoy no tomaría el kata de ningún estilo como la verdad. Porque por necesidad, al estilizarlo, perdió la conexión con su origen. Y aparte no sabemos qué cambios estilísticos se le han hecho y por qué se le han hecho, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? No, sobre todo porque, como tú dices, la información que va recibiendo cada uno de los practicantes en el tiempo va recibiendo la información limitada que tiene aquel que le transmite, ¿no? Con lo cual él luego la interpreta y transmite, con lo cual el último, que podemos ser nosotros, pues vete a saber el kata. Pero sobre todo hay una base, porque esto es muy, muy significativo, ¿no? Cuando un compañero me dice, oye, te he visto trabajar tal kata, ¿me enseñas este kata? Y yo le digo, es que yo no hago kata, hago un sistema. Sin embargo, creo que se ha transmitido katas, pero no se han transmitido todas esas herramientas que tenía el kata, ¿no? Y por eso ha ido mermándose en el tiempo lo que vemos gente con buenas cualidades físicas, pero cero marcialidad, ¿no? O vemos gente con arrojo y con lo que le llaman kihaku, ¿no? Espíritu combativo, pero con una estructura y una forma de interpretar el kata desde el aspecto puramente bruto, ¿no? Sin que haya nada más que golpes y defensa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empezamos mal. Cuando uno dice te voy a enseñar un kata, ya estamos dando una información cejada, porque en realidad yo no le estoy enseñando un kata, yo estoy usando una herramienta para enseñarle todo un sistema de defensa personal, ¿no? Y la mayoría de la gente enseña katas y la mayoría de la gente aprende katas. Exactamente. Bueno, después tenemos lo de la tradición. Por eso tenemos un término que es karate tradicional. Y bueno, si uno va a Wikipedia y busca karate tradicional, te van a decir que los estilos tradicionales principales son el Shotokan, el Wado-ryu, el Shito-ryu y el Goju-ryu. Y ya al leer eso sabes que no estamos hablando de la tradición completa del karate. Porque dos de los estilos nombrados ahí son japoneses. Y los otros dos son okinawenses, pero hechos para su exportación a Japón. Entonces, la concepción que se tiene de la tradición en el karate es cortoplacista de un lado, pero es también es falsa. Primero porque se apunta a una tradición como que empezara con Funakoshi muchas veces. Ese es un extremo, que apunta a Funakoshi como el generador de todo. Y después tenés los otros que se van al otro extremo, que te dicen, no, porque el karate empezó con Bodhidharma en la India, y después pasó al templo Shaolin en China, y después pasó al karate en Okinawa. Cuando es una aberración total, no hay ninguna conexión técnica, metodológica, intelectual, histórica, no hay nada que pueda sustentar esa afirmación. Entonces, digo, hay una narrativa que es casi
un folclore que no tiene conexión con los hechos históricos que sí tuvieron, que sí ocurrieron, ¿no? Y que no toleran el contraste con las pruebas históricas, con la información histórica que hay sobre los hechos que sí pasaron y cómo se llegó al nombre del karate y quién estuvo ahí para definirlo y cuál era la visión de karate que había, etcétera, etcétera. Eso está todo por escrito. Hay referencias históricas, hay transcripciones de reuniones, hay cartas, hay un montón de información. Es fácil ir a ver cuál fue la plataforma ideológica que se utilizó para crear el karate, con qué objetivos y por quién. ¿Quiénes eran los que estaban detrás de eso? Y ninguna de las cosas que acabo de nombrar son las que se dicen hoy. El karate no fue formado como un arte marcial. Y no lo digo yo, lo dice Choyun Miyagi. ¿Ok? El karate fue formado como un deporte de combate para introducir en las escuelas de Okinawa y también para introducirlo en el mercado japonés. El karate que se transmitió no es completo. El karate incluso se proponían crear katas genéricos que todo el mundo aprendiera, que todas las escuelas se entrenaran, todos los estilos se entrenaran. Hay un sinfín, hay un ideario muy grande y específico sobre por qué el karate resultó ser lo que es hoy. ¿Qué era lo que pensaban los maestros en su momento? Y también ver que los maestros no eran unas voces. Había grandes diferencias entre los maestros. Sus opiniones de lo que debería ser el karate o si debería haber un karate. Porque recuerden que el karate es el quiebre con la tradición del Todejutsu y del Ti. Es el quiebre con el hilo rojo que lo conectaba a las artes de autodefensa en Okinawa. El karate se hace específicamente por Itosu, para meterlo en las escuelas, y por los maestros que le siguieron, como Funakoshi, Miyagi, Mabuni, para llevarlo a Japón. Entonces, es una tradición que tenemos hoy que no se conecta con la realidad. Yo tardé décadas leyendo hasta darme cuenta de que había vivido una fábula en una burbuja artificial que no tenía que ver con la realidad. La tradición en la cual yo me había formado no era tal, no era milenaria, no era una conexión en dicotomía, porque era un lado con los samuráis y por otro lado con los campesinos de Okinawa. Y bueno, resulta que los campesinos de Okinawa no hacían karate, no hacían Ti, no hacían Todejutsu. No eran los campesinos, era la aristocracia. Y digo, hay tantas fábulas que condicionan el pensamiento y la identidad del karate hoy que es espeluznante. No sé qué decís vos, Pepe. Hombre, hay dos cuestiones. Una es que lo que tú dices, ¿no? Que depende del estilo que hayas hecho, más o menos puedes considerarlo tradicional o no. Yo creo que el tema de la palabra tradicional es para darle prestigio, quizás, o credibilidad a lo que hacen. No es como cuando se habla de Seito, ¿no? No hago el karate verdadero, tú no, ¿no? Entonces también forma parte de bueno, que también para crear esa separación con otros que hacen otra cosa, ¿no? Que igualmente lo puedes considerar incluso moralmente, ¿no? Por debajo tuya, ¿no? Porque hacen algo que no es. Pero fíjate que a veces la tradición es engañosa. Por ejemplo, el estilo que yo empecé a practicar, que si no lo sabe la gente, se lo digo, que es Shotokai. Hoy he visto un vídeo que ha subido un compañero donde explica más o menos el proceso, ¿no? De evolutivo que tuvo el maestro Gami y por qué llegó a las conclusiones que llegó. Entonces, para él, algo que yo ya sabía, ¿no? Que yo desde que empecé a practicar, para él el karate era un sistema filosófico y entonces él no podía entender cómo
un sistema que servía para el desarrollo humano tuviera técnicas agresivas, ¿no?, de defensa personal. Imagínate el cambio de paradigma entre lo que es el karate original y lo que es. Claro, bajo ese pensamiento, pues crea un sistema que está separado, crea una tradición propia. Entonces la tradición, digamos que podría venir de Funakoshi porque fue alumno de él, y a partir de ahí, bueno, pues yo podría considerarme hasta cuarta generación, o sea, se tendría un puesto importante dentro de la escuela. Y ha pasado también en otros aspectos, ¿no? Entonces, mucha gente justifica, por ejemplo, el karate actual deportivo que se competía en aquella época, ¿no? Y confunden lo que son entrenamientos, a lo mejor de desarrollo de cualidades o de habilidades, con lo que es ganar una medallita o entrenar para conseguir un objetivo superfluo, ¿no? A corto plazo. Entonces, claro, si hacemos una especie de esquema del karate de Okinawa para atrás, nos damos cuenta que cada vez va más cerca de lo que es un arte guerrero, ¿no? Si hacemos un esquema desde Okinawa para acá, para la actualidad, nos encontramos que primero se crean los estilos, es decir, se separa el karate ya no es una unidad, sino que hay estilos, de ahí pasan a la parte deportiva, de la parte deportiva, bueno, al karate-do y todo eso, o al revés, del karate-do al karate deportiva, y va degenerando hasta, bueno, convertirse en lo que hoy día es que karate puede ser cualquier cosa. Sí. O sea, se ha ido alejando cada vez más todavía, ¿no?, de aquel karate inicial. Claro, cuanto más pasa el tiempo, más definiciones de karate hay. Voy a decir una cosa, hay una persona importante dentro del mundo deportivo donde quizás llamar lavado de cara, no sé si es la palabra adecuada, donde de alguna manera nos confirma por sus acciones, ¿no?, que el karate, digamos, deportivo, ¿no?, lo que se llama el karate tradicional, es otra cosa porque ahora se le ve constantemente en vídeo en Japón haciendo no karate deportivo, sino trabajando con maestros, es decir, como que hay una tradición ahí detrás, ¿no? Cuando si fuera lo mismo no haría falta, ¿no? Exactamente. No haría falta ese lavado de cara, digamos. Es un intento de legitimización de lo que se hace hoy. Exactamente, como de justificación, ¿no? De que tú puedes hacer karate deportivo y cuando te retiras de la élite, pues en realidad estás haciendo karate tradicional. Una has hecho karate tradicional y que es una fase o una etapa, ¿no? Cuando se ve claramente, cualquiera que lo mire, es una limpieza de imagen, es marketing puro y duro, ¿no? Claro. Y bueno, creo que este tema da para larguísimo, y porque tiene contradicciones internas que no logra solucionar, como por ejemplo apuntar a Itosu como el heredero de Matsumura. Es una falacia histórica, nunca fue así. Incluso Matsumura dice, sí, Matsumura incluso habla relativamente mal de las habilidades de Itosu, donde le dice, no me pondrías un dedo encima nunca. O sea, para vos soy intocable. Y a través de los estilos, las escuelas que salen de Itosu, en vez de apuntar a Itosu y decir esa es nuestra fuente, apuntan a Matsumura muchas veces, ¿no? Y eso es una falacia. El karate de Itosu no era el de Matsumura. Matsumura era una persona conocida por su agilidad, su habilidad atlética, su rapidez, y Itosu era conocido por lo contrario, era por su fuerza, por su capacidad de fuerza de agarrar, fuerza de golpe, yo qué sé. O sea que eran como las antítesis de lo que veían como un arte marcial efectivo. Después, nuevamente, se apunta a los creadores de estilos, ¿no? Como los portadores de esta tradición marcial, cuando en realidad el hecho de crear un estilo fue romper con la tradición. El mismo hecho de crear un estilo fue una ruptura drástica con la tradición y una adaptación a un modelo marcial
que es del budo japonés, una adaptación al budo japonés y al espacio que el budo japonés le daba al karate. O sea que era nada más que la parte percusiva, ¿no? Y eso fue lo que se transmitió. Y por eso, para mí, hablar de... en mi mente, si estás hablando de un ryu, automáticamente estás hablando de un estilo japonés, de un karate japonés. Por más que haya sido un ryu que haya originado en Okinawa y se practique en Okinawa, es una adaptación per se a el sistema de budo japonés. El Ti y el Tode Jutsu no tenían ryu, eran practicantes individuales, ¿no? Y sus maestros, etc. Después, agarrado de la mano, aferreado a este tema de los ryu, viene por parte de una parte especialmente las instancias superiores en los organigramas de los estilos, la resistencia férrea al cambio, ¿no? Lo que es una contradicción, porque su existencia viene de un cambio drástico, un revisionismo drástico, con un corte con el pasado de forma abrupta, ¿no? Donde se rompió con identidad, objetivos, ideología, metodología, etcétera, etcétera. O sea que hay como una contradicción entre la negación, el aferrarse a que no haya cambios dentro de este sistema, cuando este sistema nació justamente del cambio, ¿no? No existiría si no se hubiera roto con los paradigmas antiguos. ¿No te parece a vos un poco trágico? No, pero ellos creen que sigue cambiando, que el karate sigue evolucionando, porque se meten algunos aspectos a lo mejor más modernos, ¿no? De temas de educación física, ya lo hemos visto en algunos comentarios, ¿no? Que nos han hecho, ¿no? Como que se aplica a elementos de ciencia, por lo tanto el karate sigue evolucionando. Lo que pasa es que la perspectiva del cambio que nosotros tenemos es un poquito diferente, ¿no? A lo que tienen ellos. Y por eso esa resistencia, ¿no? Primero, ya tenemos un karate hecho, inamovible. Hay que hacerle algunos adornos, ponerles algunos adornos con lo más actual. Lo más actual que es, pues ahora se habla de neurociencia, se habla de educación física y esos elementos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con eso se conforman. Pero claro, el karate, el problema que tiene es que hay elementos que lo movilizan y que los ayudan a desarrollarse y elementos que lo paralizan, ¿no? A veces parece que se mueve uno, pero está en círculo. Y quizá con esa mentalidad nunca haya por lo menos no hay un cambio general. Sí va a haber un cambio a lo mejor puntual de grupos pequeños, ¿no? O de personas concretas. Pero el sistema no deja moverse a los que quieren crear, por eso no están. Igual que pasa como en Okinawa, es que nosotros conocemos a los maestros que fueron afines, ¿no? A ese cambio. Pero seguramente se quedaron muchos fuera y yo diría incluso algunos con más nivel que como no estaban afines a esa idea, pues ni son conocidos. Bueno, aquellos que creían en Okinawa como un país independiente, evidentemente que no acompañaron la idea de aquellos que quisieron transportar o exportar el karate a Japón, digo. O sea que el karate nos llegó fue a manos de aquellos que veían a su país como una provincia de Japón. Sí, con ideas muy parecidas, hay pocas voces discrepantes, ¿no? A lo mejor las hay, pero muy algo de discrepancia, pero muy leve, ¿no? Que no influye en la generalidad. Es curioso que todos pensaran igual, que hicieran lo mismo, que veyeran la necesidad del estilo. Claro, todos tenían que comer, ¿no? Entonces cada uno creaba su estilo y eso le garantizaba también, bueno, pues una mejora, ¿no? Pero cuando yo digo reticencia al cambio, me refiero a que, por ejemplo, preguntarle a cualquier cinturón negro, cualquier Shodan de Wado Ryu, y le va a decir, ¿qué es el Wado Ryu? Te van a decir, el Wado Ryu tiene 9 katas, los 5 Pinan, Shinto, Seishan, Kushanku y Naifanchi, después tiene un set de Kihon y tenemos los 10 Kihon Kumite, o Yakusoku Kumite.
Así te van a definir Wadurriu. Después te van a decir, si saben un poquito más, te van a empezar a hablar de algunos de los principios eh, que rigen la práctica del Wadurriu, ¿no? Y nada más. Y bueno, si vas a preguntar al Shotokan, te va a decir más o menos lo mismo, ¿no? Te van a nombrar más katas o el Shito Ryu, bueno, el Shito Ryu tiene 100 y pico, no sé, tiene todos los katas. Pero te definen los estilos desde aspectos técnicos, ¿no? Lo cual, cuando uno empieza a analizar, contienen todos parámetros comunes que es absolutamente detrimente para su calidad como arte marcial. Por ejemplo, todos pegan al aire. Todos tienen el Kihon de pegar al aire. Y utilizan la gran mayor parte de su entrenamiento de Kihon pegando el aire. Es tanto así que hoy yo veo videos de octavos, novenos, décimos danes intentando integrar una práctica donde se haga impacto y es patético. Es patético que una vida de entrenamiento culmine en una capacidad tan limitada de transmitir energía a un cuerpo cuando pegas. Es que pegan y patean mal, pero mal. Un niño de 8, 10, 12 años que haya entrenado bien durante un par de años, pega mejor, con más pegada y más salud estructural que estos octavos y novenos danes. Digo, pero es simplemente, no sé, ¿qué me decís, Pepe? No, es falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento y una falta de dirección. Luego hay metodologías de trabajo. Yo con los míos, los más mayorcitos, los de karate más mayorcitos, te estoy hablando de niños de 12 años, 11 años, 12 años, niñas de 12 años. Yo no me pondría delante de ellos para que me pegaran un golpe en la cara. O sea, pegan golpes auténticamente súper poderosos y nosotros pegamos sin guantillas, ¿eh? O sea, yo entreno con guantillas a veces porque pegamos muy fuerte y no quiero lastimar a nadie. Por eso usamos, ¿no?, las guantillas, pero los niños que le pegan a los paos es tremendo. O sea, pegan y es simplemente un entrenamiento bien direccionado, bien dirigido. Lo que pasa es que como el Kihon marca las pautas, es decir, es como si tú tuvieras que expresar todas las palabras de un diccionario que tuviera una letra siempre, que esa letra se repitiera. Es decir, la A tiene que estar en todas las palabras del mundo. Bueno, vamos a ponerle todavía más extraño, la ñ, ¿no?, que además es característica del español. O sea, es muy complicado si no sale de esos patrones de comportamiento, claro, porque hay una confusión, ¿no? Entonces, primero, no se sabe pegar. O sea, porque tú estás hablando de los mismos vídeos que yo estoy hablando seguro. No solo no se sabe pegar, sino no se tiene concepto de pegada. Es decir, no hay una estructura adecuada en que depende del golpe que estés dando, que eso influye. O sea que ni siquiera al Kihon le sirve porque el Kihon es neutro, ¿no? Es un gesto neutro. No hay distancia. El que sujeta a los paos o aquella zona que van a golpear, o sea, aquellos objetos al que van a golpear, no tiene concepto tampoco de cómo trabajar, ¿no? De cómo hacerle un buen uke, ¿no? Por ejemplo. Es tremendo, yo no lo comprendo y es lo bien que lo que dice, que después mucha de esa gente se están preparando a lo mejor para séptimo dan, octavo dan y dice, pero ¿de qué se van a examinar, ¿no?, si no saben pegar? Porque evidentemente si hacen ese trabajo es que consideran que están haciendo un trabajo para aprender a pelear o a defenderse, ¿no? O es simplemente una coreografía, una de las cosas que hacen más sin conciencia en una clase. Porque yo, por ejemplo, te conozco a ti y yo también lo hago.
nosotros sabemos lo que hacemos. Mi maestro dice, hasta el pequeño sudor que tú tienes en las manos lo haces porque yo quiero que lo hagas. Yo preparo las clases, sé qué se va a hacer en cada momento, qué ritmo se va a trabajar, con qué intensidad, cuáles son los objetivos de cada cosa que hacemos, desde lo más trivial a lo más profundo. O se hacen las cosas por hacerlas, no entiendo. Si se hacen eso, se supongo que tendrá para que sea una metodología de trabajo funcional. Pero no, y si no, hay una falta de comprensión de lo que es el karate, ¿no? Pero porque está basado en querer hacer siempre el IOU en todo, ¿no? Justamente, digo, esto nos lleva, digo, y esto estamos hablando solamente sobre la habilidad de pegar, que sería ser algo básico en el karate. Tendríamos que ser expertos en pegar. Y la gran mayoría de los karatecas se entrenan pegando al aire. Cuando hacen kumite es sin contacto, marcando puntos. Cualquier persona que entrene boxeo 3 meses hizo más impacto que un karateca en toda su vida. Un karateca normal. Después, el tema también está que este divorcio con la realidad es metodológico en todas las áreas. O sea, bueno, pegamos al aire, el Kihon, la técnica de Kihon que se hace no concuerda con la técnica aplicada. El kumite que se entrena no tiene nada que ver con la defensa personal, las situaciones tácticas que se darían, los patrones que hay en la violencia entre seres humanos. No se entrena en eso, se entrena un deporte de salón donde todo está prescrito de antemano, está todo acordado de antemano. No hay proyecciones, no hay llaves, no hay caídas, no hay asfixias, no hay lucha en el suelo, no hay nada. Y el bunkai es reducido a una danza de Kihon entre dos. Entonces todo eso parece mucho, ¿no? Y da que pensar qué hacer, porque estamos llegando a... ¿Qué nos queda por criticar del karate? Digo, creo que llama a una autocrítica profunda y realmente dejar la religión y los dogmatismos de lado y pensar realmente lo que yo estoy haciendo me lleva a una evolución superior. El estar yo parado acá tirando brazos al aire me enseña a pegar. O el estar yo acá parado pegándole a un pedazo de madera estático me enseña a pegar cuando no estoy en movimiento. Me enseña a pegar de todas las formas necesarias para poder defenderse. El estar acá haciendo kata al aire yo solo me enseña a proyectar, me enseña a caer. El hacer una serie de movimientos predeterminados basados en los movimientos del kata lo transforma en bunkai. Digo, hay un montón de cosas que no sé, Pepe. Escuchándome a mí me siento como que estoy diciendo hay que revisar todo. Y en gran parte sí, ¿no? Porque todo se practica igual, Jorge. Entonces, como todo se practica igual, las cadenas no tienen holgura. O sea, cuando hay un engranaje correcto, pues todo funciona. Incluso cuando se separa, las partes separadas también forman parte del sistema, ¿no? Aunque funcionen de manera diferente, pero forman parte del mismo engranaje. Pero cuando es rígido, entonces cualquier elemento que agarres te das cuenta de que no se puede mejorar porque está trabajando con parámetros que no le corresponden. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate, lo sabemos, la defensa personal no es lo mismo que hacer técnica al aire. Técnica al aire es un trabajo concreto, ¿no? Entonces, hay gente que hace defensa personal como si era trabajo al aire y que trabaja al aire como si estuviera haciendo defensa personal, ¿no? Entonces, claro, así es muy complicado porque como no se tiene la experiencia,
Entonces se están introduciendo elementos igual que yo en la cocina, que te puedo hacer cualquier cosa, ¿no? En un arroz pues, te puedo echar, yo qué sé, unas lentejas también, ¿no? Entonces, como hay una falta de conocimiento, ¿no? Profundo de cómo se trabaja un sistema, pues al final pues, está metiendo elementos que son erróneos y por eso nosotros encontramos fallas. Claro. Digo, sí, para mí, digo, mi karate me ha llevado a despojarme de gran parte de esto que estamos hablando y lo que me queda es porque no he tenido tiempo de sacármelo encima todavía. Mira, un ejemplo, antes se me olvidó, por ejemplo, para hilarlo con lo que decía antes, ¿no? Cuando yo practicaba al aire me decía, fuerte, como destruir, fuerte, atravesar. Y ahora cuando empezamos a hacer combate, no podía hacer nada de eso porque como tentar al otro era una tragedia. Entonces tenías que controlar, no podías agredir porque era muy violento, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí, que se producen estas contradicciones que hace bueno, que la gente al final no sepa muy bien qué está haciendo, ¿no? Claro, pero aparte hay un montón de dogma, porque bueno, lo decía este compañero que estuvo acá en el podcast, Curro, que él se enojaba con nosotros cuando escuchaba el podcast porque decíamos estas cosas y después dijo, bueno, voy a probar y la primera piña que le pegó un saco se lastimó una muñeca. O sea, el pegar al aire no te prepara para hacer impacto. Y hay un montón de cosas, pero creo que hay que también que pegar. Tú me mandabas un escrito hablando de que se dice el karate es uno, ¿no? El karate do es el karate do, no importa si haces Sito Ryu, si haces Kochu Ryu, si haces Shotokan, si haces Wado, si haces Kyokushin, no, es karate do, es uno, ¿no? Pero sin embargo, mi Ryu es mejor que el tuyo. Digo, y es mejor porque es diferente. Claro, exactamente. Y aparte que la conformación de Ryu ya nega la relación interpersonal y ecléctica que tenían los maestros progenitores. Allá en Okinawa en los años, a fines de los 800, etc. Y después, digo, también dentro de algunas escuelas de karate, por lo menos se habla de la relajación y la naturalidad, pero se premia siempre la contracción, la finalización estática de la técnica o de la posición, la geometría arbitraria de la posición, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente también, como también me escribió vos, Pepe, se maltrata la imagen y los preceptos de los maestros por sus alumnos, por los maestros de hoy. Donde, bueno, el otro día estaban haciendo no sé, no me acuerdo, la 11ª Kishin Funakoshi Cup. Digo, pero eso es una falta de respeto. Hacer la Copa Kishin Funakoshi es un desconocimiento de sus propias raíces y una falta de respeto a su maestro. Porque si hay algo que Kishin Funakoshi estaba opuesto, era la competencia, era al comité. Se debe estar dando vuelta en la tumba cada vez que hacen un campeonato con su nombre. Se rompen con los objetivos primordiales de aquellos que le crearon la escuela y se sigue de largo hablando de karate do y karate tradicional. ¿Qué me decís, Pepe? No, hay no mucho que decir, ¿no? Incluso ataca a aquella gente que realmente apela al karate tradicional, ¿no? Para justificar. Esto es como todo. El karate, el problema que tiene es que se ha convertido en muchos casos es un elemento secundario, ¿no? Importa más toda la parafernalia que hay alrededor, ¿no? Es decir, qué karate que llegamos, qué escudo llevamos, con quién entrenamos, dónde me examino, con quién me examino. Exactamente.
los grados, ¿no? Como elemento diferenciador del conocimiento entre unos y otros. Bueno, cosas que no se utilizan durante la práctica, no son necesarias durante la práctica porque no te llevan a ningún lado, pero que le sirve como un elemento auxiliar a aquella gente que no practica. Claro. Y cuando hablo de no practicar, hablo con conciencia, es decir, una cosa es entrenar y otra cosa es practicar. Yo puedo hacer 1000 veces la misma kata mal y no estoy practicando, porque no se trata de eso. Entonces, hombre, ahí los maestros escribieron para algo, ¿no? Y dejaron los preceptos para algo, pero es fácil romperlos, ¿no? Se ve auténticas aberraciones. Y además muy arraigada, ¿no? Por el gran porcentaje de los karatecas, ¿no? Que no es solamente grupito minúsculo, es decir, es una mentalidad muy generalizada. O sea, el karate se ha desviado hacia un deporte como puede ser cualquier fútbol, baloncesto, cualquier otra cosa, ¿no? No, eso no cabe la menor duda. Ahora, para aquel que sí tenga una mente libre y quiera saber o quiera profundizar, tiene que sacarse todas estas cosas en sí. Tiene que encontrar el kata más antiguo que pueda, y a la vez que encuentre ese kata más antiguo que pueda y que se ponga a estudiar ese, que vaya a hacer judo, que vaya a hacer jiu-jitsu, que vaya a hacer boxeo, que tiene que aprender los gajes básicos del oficio. Tiene que poder pegar, tiene que poder patear, tiene que poder proyectar, tiene que poder caer, tiene que poder estrangular. Una vez que tenés esas cosas, las vas a encontrar en el kata. Pero seguro, no la vas a encontrar en un kata donde estás haciendo técnicas de Kihon. Tenés que estar en un kata que tiene un vocabulario técnico más extenso. Y eso se encuentra nada más que en los katas, lo más viejo que pueda encontrar. Tiene que ser, dentro de lo posible, katas que sean anteriores al Karate Do. Pero es posible, y es posible tener una práctica sana y coherente y efectiva sin tener que volverte un luchador de la MMA, de la UFC. Y es posible, y se puede hacer ya, se puede empezar ya. Hay un montón de literatura. Nosotros no somos los primeros y ni los últimos en apuntar a estas incongruencias dentro del karate moderno. Hace décadas que hay karatecas apuntando a desarrollar esta madeja. Así que hay literatura a patadas. Dentro del mundo anglosajón hay gente como Patrick McCarthy Sensei, Ian Abernethy Sensei, Vince Morris Sensei, etc. Dentro del mundo hispanohablante no hay tanto. Digo, está este podcast y está un libro que hemos sacado con Pepe, y no hay mucho más de lo que yo sea consciente, por lo menos. Pero bueno, intentaremos hacer más. Así que los invito, bueno, al que esté interesado, que busque y ya encontrará. Y si les gusta el contenido de este podcast, no se olviden de compartirlo con sus amigos y amigas karatecas. ¿Qué decimos, Pepe? ¿Llegamos al final? Llegamos al final. Hasta la semana. Entonces, hasta la semana que viene. Venga, adiós.